Y nosotros de vuelta a nuestro estudio continuamos la conversación con el doctor Nizar El Faqui, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Uno de los principales aspectos cuando se habla de derechos humanos, doctor El Faqui, tiene que ver con el tema de la seguridad, la inseguridad que se vive en Venezuela, los asesinatos, la violencia en general, por darle un término mucho más amplio. Esto también fue tema principalísimo de los que se tocó en Ginebra, en Suiza, por la revisión de este Comité de Derechos Humanos de la ONU, sobre todo porque hay inquietud respecto de la no presentación de cifras oficiales en cuanto a esta materia. Así es, y fíjate que, bueno, lo que se presentaron fueron cifras no oficiales, que fueron proporcionadas por organizaciones no gubernamentales, por ciudadanos organizados en lo que se llama las organizaciones de la sociedad civil. Estos informes fueron más de 17 informes de 100 organizaciones distintas, uno de ellos, el Observatorio Venezolano de Violencia, que registra, por ejemplo, cifras tan alarmantes como que en el 2014 hubo alrededor de 24.000 personas que murieron producto de la violencia. Y cuando revisa las cifras que se han registrado por esa organización en los últimos años, te das cuenta que el homicidio vendría siendo la tercera causa de muerte de los venezolanos y vendría siendo la primera causa de muerte de los jóvenes, ¿no? De modo que efectivamente es un problema muy serio, muy grave, y por eso es que ha llamado tanto la atención en el Comité de Derechos Humanos, porque bueno, sin vida no hay posibilidad de poder ejercer ningún otro derecho. Hubo, por ejemplo, en este sentido, referencias de la titular del Ministerio Público, la doctora Luisa Ortega Díaz, desde Ginebra, entre otros temas, acerca de lo que es la represión y la situación de seguridad e inseguridad que se vive en el país. Vamos a escuchar parte de lo que fue la intervención de Luisa Ortega Díaz desde Ginebra. Venezuela tuvo un cruento pasado. Fue escenario de desapariciones forzadas de personas, de torturas, de asesinatos cometidos por los cuerpos de seguridad por motivos políticos. Miles de personas fueron víctimas de represión. Eso ocurrió entre los años 1958 a 1998. Conocidas son las masacres que en esta época se ejecutaron en el país. La Victoria, Cantaura, Yumare, El Amparo y el llamado Caracazo. El rol que ha cumplido la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público como instituciones mediadoras entre actores sociales y políticos, propiciando encuentros entre los distintos sectores sociales del país, en especial con las víctimas, así como con familiares de los presuntos procesados. En el día de ayer se dio una cifra no oficial en cuanto a la tasa de homicidio en Venezuela. Quiero informar que la cifra oficial no es esa, me parece que es una cifra exagerada, porque la cifra oficial y que responde a las estadísticas del Estado venezolano es que la tasa de homicidios del año 2014 fue de 62 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Estado venezolano viene trabajando especialmente para bajar esta cifra, fomentando especialmente una cultura de paz, la política del diálogo, y hace un monitoreo constante del fenómeno de los homicidios y del fenómeno de la violencia también, que incide decididamente en el alza de los homicidios. Bueno, este fue uno de los temas que principalmente generó atención entre las ONGs que fueron de nuestro país y autoridades del Estado venezolano, como por ejemplo la doctora Luisa Ortega Díaz. Ella decía que la cifra oficial correspondía a 62 venezolanos por cada 100.000 habitantes, discrepaba de las ONGs que hablaban de una cifra de 82 personas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, ella habló de cifras oficiales y no se pregunta, ¿dónde están las cifras oficiales? ¿Dónde se consultan? ¿Quién las presenta? Sí, uno valora positivamente, sin lugar a dudas, que aunque sea en este espacio y no una cuestión natural a la que podamos acceder todos los venezolanos con naturalidad en nuestro país, que bueno, uno valora positivamente que finalmente se haya dado una cifra oficial, y valora también positivamente que se reconozca en esa instancia que sin duda es un problema muy grave, como lo ha dicho la fiscal. Cuando la fiscal habla de 62 muertes por cada 100.000 habitantes, discrepa en una cantidad de 82 por cada 100.000 de las cifras extraoficiales, bueno, yo creo que sigue siendo una cifra alarmante. Es absolutamente inadmisible que en un país tengamos esta tasa de homicidio, incluso tomando en cuenta la cifra oficial que brinda la fiscal. Ahora te digo sobre el tema de las cifras oficiales y no oficiales. Las Naciones Unidas ha entendido que el mejor mecanismo, no para Venezuela, como parte de una campaña internacional, como a veces uno escucha por allí, sino para evaluar a cualquier país del mundo, es necesario no solamente contar con la información oficial que provee el Estado, que es muy importante, sino también contar
contar con información que proveen los ciudadanos organizados en distintas organizaciones de la sociedad civil. Y este contraste permite que finalmente pues, el comité pueda llegar a conclusiones y pueda ver y leer con claridad lo que es la realidad de derechos humanos del país. De modo que yo valoro positivamente allí lo que se dijo, pero sin duda alguna ratifica lo que nosotros hemos dicho de que esta cifra es sin duda alarmante, ¿no? Claro, sea la de 82 o la de 62, sigue siendo de las más altas incluso de todo el hemisferio y del mundo entero. Otro de los temas que se tocó, doctor El Faqui, tuvo que ver con el asunto de las libertades colectivas, como por ejemplo la libertad política, la libertad de expresión. Sobre este sentido hubo también declaraciones o postura oficial del Estado venezolano en representación o representados por la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz. Veamos lo que dijo en materia de libertad de expresión en el marco de esta revisión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. No garantiza el derecho a la vida. No lo tiene, no lo tiene. Sí, vamos a tener lo que expresaba la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz. El sonido número 7 que tenemos, muchachos, ayúdenos con eso, por favor. Lo que expresaba la doctora Luisa Ortega Díaz sobre esta participación en materia de libertad de expresión en Ginebra. En Venezuela la libertad de expresión y opinión son derechos, para cuyo ejercicio la persona puede valerse de cualquier medio de comunicación sin que pueda establecerse contra ella censura alguna. Pero también se establece el derecho de toda persona a la información oportuna, veraz e imparcial. Bien, parte de lo que exponía en este sentido. ¿Cómo quedó la exposición también de algunas ONG? Hablaban de restricciones a la libertad de expresión presuntamente por parte del Estado venezolano. Esta fue la exposición. William Castillo también, que estuvo presente, director de CONATEL, dijo que no había ningún tipo de restricción ni técnica, ni operativa, ni política para la libertad de expresión y de opinión en Venezuela. Bien. Bueno, lo que dijo la fiscal respecto a la libertad de expresión es sin duda alguna la realidad plasmada en nuestra Constitución, sin lugar a dudas, pero no es la realidad de lo que ocurre en el país, y eso es lo que está valorando el Comité de Derechos Humanos. Cuando uno ve la realidad de lo que ocurre en el país, te das cuenta que el año pasado dejaron de circular 12 periódicos impresos en Venezuela por falta de papel. Y casualmente son 12 periódicos que tenían digamos, una línea editorial crítica, que tenían espacios de opinión para que los ciudadanos pudieran manifestar allí sus opiniones respecto de lo que estaba ocurriendo en el país. 8 periódicos en el 2015, en este año, se encuentran bajo amenaza de dejar de circular por falta de papel periódico. NTN 24, un canal internacional, dejó de circular el año pasado, fue excluido por una decisión de CONATEL. En estos momentos 21 directivos de medios de comunicación tienen prohibición de salida del país por una medida cautelar dictada por un tribunal de control penal del área metropolitana de Caracas. Son además directivos de medios de comunicación conocidos como medios críticos al gobierno. De modo que cuando uno ve nada más estos ejemplos, son muchísimos más, pero cuando uno ve estos ejemplos uno se da cuenta que efectivamente pareciera haber una política del Estado en contra de aquellos medios de comunicación o en contra de aquellos periodistas que de alguna forma están expresando ideas que son de alguna forma incómodas al gobierno nacional. En materia, por ejemplo, el Estado expuso lo que ellos han denominado logros, lo que tiene que ver con la llamada Misión a Toda Vida Venezuela, la política de atención al ciudadano en materia de salud por la gratuidad de la salud, lo que tiene que ver también con la construcción de viviendas, lo consideran como parte de una política integral. También la materia educativa, el acceso a la matrícula escolar en Venezuela y cómo ha venido creciendo según cifras y reportes oficiales. También esto se expuso como parte de una política garantista de respeto a los derechos humanos por parte de los funcionarios del Estado que allí estuvieron presentes y que en algunos aspectos reconocían también ciertos representantes de las ONGs que asistieron. Sí, fíjate, el informe que va a arrojar el comité va a tener unos aspectos positivos, como siempre los tiene, y va a tener unos aspectos negativos. Y sin duda en esos aspectos positivos se reconocerán aquellas cosas que el comité considere han sido positivas, por ejemplo, algunos avances tal vez normativos. Hemos visto, por ejemplo, la reciente promulgación de una norma para reconocer a las personas con VIH-Sida. Eso sin duda pues, es reconocido en el informe anterior con motivo de la evaluación del Estado venezolano en el cumplimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero estos derechos sociales fueron ya evaluados, no sé si recuerdas, hace un mes aproximadamente, correcto, más de un mes. Se fue como la fase inicial sí, de la... que es la evaluación de los derechos económicos, sociales y culturales, que es la primera que se realiza, que es distinta a esta evaluación que es de derechos civiles y políticos. Hubo también una participación como final o de conclusión que expuso
la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en su comparecencia ante este Comité de Derechos Humanos de la ONU, dando como una ya visión general de lo que es la perspectiva de los derechos humanos, sobre todo porque muchos consideran que la discusión está por la polarización política en nuestro país. A veces tiene matices de politización, lo que es la discusión en serio, en seco, del respeto o no a los derechos humanos en nuestro país. Recordemos que fue lo que dijo la fiscal. En este cuarto informe, así como en el documento de respuesta, he presentado los logros y avances del Estado venezolano en derechos humanos. Es de vital importancia que el tema sea tratado de manera objetiva, imparcial, sin selectividad, dobles raseros, ni partidización, en un espíritu de diálogo genuino, cooperación de conformidad con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Bien, parte de lo que expresaba la doctora Luisa Ortega Díaz, titular del Ministerio Público venezolano. En líneas generales, y lo que vamos a esperar de este informe, doctor El Faqui, antes de pasar con los comentarios de la audiencia, ¿podría decirse cómo estaría el balance entre lo positivo y lo negativo para este informe y lo que fue la exponencia del Estado venezolano? Sí, yo creo que sin lugar a dudas vamos a tener un informe muy tajante en cuanto a los aspectos negativos, pero con el objeto, sobre todo, de establecer unas recomendaciones incluso urgentes, porque las recomendaciones se dividen en recomendaciones urgentes y unas recomendaciones que se van a poder cumplir en 4 o 5 años, para que el Estado venezolano las ejecute en el corto y mediano plazo. Yo creo que el informe, sin duda alguna, el balance que se va a hacer es que lo que está ocurriendo en Venezuela son muchísimas más las cosas negativas, lamentablemente, que las cosas positivas en materia de derechos humanos, y eso lo reflejan, reitero, todos los informes, tanto que nosotros hemos obtenido a través de las organizaciones no gubernamentales, como las que se han obtenido de la información oficial misma del Estado. La fiscal hablaba antes, por ejemplo, de hechos como el Caracazo, hablaba antes de hechos que ocurrieron en el pasado. Bueno, cuando nosotros valoramos incluso lo que ocurrieron en esos eventos tan lamentables para el país, sin duda alguna, con lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2014 en materia de manifestación, uno se encuentra con unas cifras que son bastante preocupantes. Y que ya la vamos a analizar. Antes vamos a consultar, doctor, si le parece, parte de los comentarios que nos han llegado a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y nuestra compañera Steninf Olivares ya está lista para presentarlos. Adelante. Gracias, Gabriel. Así es, vamos a iniciar de inmediato con un tuit del señor Rafael Loreto, que le pregunta: ¿un gobierno que no garantiza el derecho a la vida, con inseguridad desbordada y escasez de alimentos, no viola los derechos humanos? ¿Qué le contesta? Sí, sin duda alguna. Ya habíamos dicho que la tasa que maneja tanto la tasa extraoficial como la tasa oficial que acaba de dar la fiscal en Ginebra son tasas inadmisibles. No es posible que en Venezuela mueran tantas personas producto de homicidios, producto de la violencia, y no es posible además que sean los jóvenes los que más tengan que pagar esta problemática. Otro de los tuits del señor Oscar Amaro. El invitado dice que los derechos humanos nunca antes habían sido violados. ¿Dónde quedan las torturas y desaparecidos en el pasado?, le preguntan. No, yo nunca he dicho que en el pasado no se han violado derechos humanos, por el contrario, evidentemente hay registros en los que ha habido violaciones. Estamos hablando de lo que ha ocurrido en estos últimos años, que nos muestran unas cifras que no tienen precedentes con las cifras que nosotros manejamos históricas en el país. Son dos cosas distintas. El señor Víctor Ribeiro le pregunta: doctor, la declaración de la doctora Fiuni es muy grave, aunque la fiscal la desmiente, más grave aún de ser verdad. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que el caso Fiuni es un caso muy grave. El caso Fiuni ha sentado un precedente en Venezuela y ha sentado un precedente en Naciones Unidas como un caso en el que una juez, por dictar una decisión que no le gustó al gobierno, pues fue juzgada, fue apresada y ha pasado por todo un proceso viciado de cantidades de violaciones del debido proceso, incluso de su integridad personal. Y creo que la polémica que se generó allí realmente no debió haberse generado. El Comité de Derechos Humanos tiene pruebas muy importantes que avalan lo que ha sido la denuncia de las agresiones que habría sufrido la jueza Fiuni, y así lo dijeron sus abogados en el comité. El señor Julio Quijada, al doctor le pregunto: el gobierno no da estadísticas en cualquier ámbito, discurso oficial y realidad no cuadran. ¿Qué hacer como ciudadano?, le preguntan. Bueno, hay estadísticas en algunos casos. Efectivamente, hay una ausencia de estadísticas en temas muy importantes. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que es el trabajo que se hace de poder recolectar información para, de alguna forma, nutrir estos organismos, contrastar lo que tenemos las organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos organizados con lo que tiene el Estado venezolano, y además seguir insistiendo en utilizar y acudir a los mecanismos y a las instituciones para tratar de lograr que esta situación mejore en el país. Creo que eso es lo que tenemos nosotros como ciudadanos que hacer, ¿no?
El señor Fuentes Rafael: conozco casos que jueces no se pronuncian, el agresor queda en libertad siendo culpable. ¿Es una constante los jueces corruptos? Lo que es una constante en el país es la no independencia del sistema judicial, con más del casi el 80% de jueces que son provisorios, ¿verdad? Y además, lo que sí también es una constante en el país es un sistema judicial que adolece de un retardo procesal estructural que afecta muchísimo la justicia y además toda una serie de vicios que también se delataron allí en el Comité de Derechos Humanos. Yo creo que sobre eso es muy importante que tomemos cartas en el asunto. Un país sin tribunales independientes y sin justicia oportuna es un país en el que los derechos humanos no van a poder ser garantizados efectivamente. Doctor El Faqui, nos quedan muy pocos segundos para finalizar y no quiero dejar por fuera el tema de uno de los tantos que se tocó en esta comparecencia del Estado venezolano ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y tiene que ver con la manifestación pacífica, el respeto a la manifestación pacífica en nuestro país. Decía, por ejemplo, la doctora Luisa Ortega Díaz, representante del Estado venezolano allá en Ginebra, que se garantizaba y se respetaba todo tipo de manifestación pacífica en el país, tal como efectivamente lo establece la Constitución Nacional. Sin embargo, hubo protestas también de representantes de ONGs que decían que, aun cuando estaba escrito en la Carta Magna del país, tenían dudas acerca del veraz cumplimiento sobre este derecho constitucional. Así es, fíjate. El año pasado en Venezuela se registraron más de 4.000 protestas, según el Observatorio Nacional de Conflictividad Social, que viene a ser 110% más, 111% más de lo que se registraron de protestas en el año 2013. Cuando analizas las cifras también que nos dan las ONG, te das cuenta que la manifestación ha venido siendo un mecanismo al que cada vez acuden más ciudadanos para manifestar su disconformidad, no solamente por temas político propiamente dicho, sino también para manifestar su inconformidad con aspectos sociales, ¿no? Que el contenido de las protestas por lo general en Venezuela son de contenido social, son personas exigiendo una vivienda digna, son personas exigiendo justicia, son personas exigiendo acceso a agua potable, cosas tan sencillas como las que nosotros vemos a diario en el país. ¿Qué ocurre con las protestas? Pues en Venezuela hay varias cifras importantes. La primera, rápidamente, 3.306 personas según cifras oficiales, no sé si podemos ver acá, 3.306 personas, según cifras oficiales del Ministerio Público, esta cámara. fueron aprehendidas el año pasado y presentadas en un tribunal penal por manifestar. 3.306 personas. Esto es una cifra que no habíamos nosotros registrado en ningún año en las últimas décadas en Venezuela. Y esto te habla de un Estado que, lejos de entender que las personas están acudiendo a la protesta o a la manifestación como un mecanismo último para ser escuchadas y que tiene que atender los problemas, pues ha decidido más bien usar el aparato judicial y represor para judicializar, para criminalizar a estas personas, y eso, sin duda alguna, nos prolifera el problema de los derechos. Ya para irnos, doctor, porque estamos montados sobre el tiempo, de estas 3.306 personas, ¿cuántas al día de hoy ya han sido liberadas y cuántas quedan detenidas? Sí, bueno, la fiscal habla de más de 1.000 personas sobreseídas, es decir, con libertad plena. Se habla de aproximadamente 40 personas que aún permanecen privadas de libertad y hay todavía más de 1.000 personas que se encuentran con procesos abiertos y con medidas cautelares. Nosotros aprovechamos este espacio para siempre insistir en la libertad plena de todas estas personas que se encuentran procesadas injustamente. Doctor, agradecido que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Nizar El Faqui, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.